La red de corrupción más grande de la última década en Brasil se aproxima cada vez más al centro de poder, luego que este martes la Policía Federal del país detuviera en Sao Paulo al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, João Vaccari. Como parte de la fase 12 de la operación Lava Jato, Vaccari fue puesto a disposición de las autoridades de Curitiba, acusado de recibir sobornos hasta por un 3% del valor de los contratos realizados entre la petrolera estatal Petrobras y otras empresas para presuntamente financiar la campaña electoral de la presidenta Rousseff en el 2010. Esta investigación también alcanza a miembros de su familia, entre ellos la esposa de Vaccari, Gisela Rousseff de Lima, quien habría recibido en los últimos 3 años depósitos con más de $97.000 de origen desconocido, lo que indica que Vaccari no solo abastecía las cuentas del PT, sino la suya propia. Hemos verificado que la trayectoria de este tipo de operaciones se inició en el 2004. También hemos descubierto que su familia ha participado en varias operaciones sospechosas que están siendo investigadas con valores relativamente significativas de dinero. En repetidas oportunidades, el cambista Alberto Youssef y el exgerente de Petrobras, Pedro Barusco, aseguraron que se reunían con Vaccari en lujosos hoteles para discutir los sobornos que recibirían de empresas. Por estas operaciones, el tesorero habría llegado a percibir hasta 200 millones de reales, equivalentes a 65 millones de dólares. Al respecto, Vaccari aseguró hace una semana en la Comisión de Investigación del Congreso que su partido recibió donaciones legales y que toda acusación en su contra obedece a intereses de algunos informantes para que se les reduzca la pena. La detención de João Vaccari supone un nuevo capítulo para el gobierno de Dilma Rousseff, cuya popularidad enfrenta los cuestionamientos de la población, descontenta por las políticas económicas en marcha que llevaron a Brasil a la recesión. Claro que es un duro golpe para el gobierno de Dilma Rousseff. Se trata del tesorero, el que manejaba los fondos del Partido de los Trabajadores y da a conocer pues que sería pues dinero de origen corrupto, ¿no? Sería que habría patrocinado pues la campaña electoral. La pregunta es si, como van las investigaciones, llegaron o no a Dilma Rousseff. Bueno, hasta ahora no hay indicios que la involucren como responsable penal. Claramente es responsable política, porque este es un sector que ella dirigió como ministra. Ajá. Y fue parte del directorio, del directorio, si mal no recuerdo, de Petrobras. Una reflexión un poco más amplia. A la gente habitualmente no le gusta la idea de un financiamiento público de las campañas electorales. Lamentablemente la alternativa suele ser mucho peor y lo estamos viendo aquí. O sea, cuando no hay financiamiento público, pero además cuando no hay control eficaz del financiamiento privado de las campañas electorales, lo que uno tiene es que se termina financiando las campañas por vías corruptas. Claro. Y peor aún, en ocasiones, por negocios a su vez ilegales, porque acá son negocios legales que actúan corruptamente, pero podrían perfectamente ser, como hemos visto en gobiernos regionales en nuestro país, que la fuente de financiamiento sean a su vez actividades ilegales. Entonces, digamos, Brasil es una muestra de que, como decía de la democracia Winston Churchill, el financiamiento público de campañas puede ser una mala alternativa, pero es la mejor, salvo por todas las demás. Claro, y además, ¿cómo podrá ella demostrar, no sé si, claro, ella, ante la opinión pública, que se trata, lo de Vaccari es un asunto más de partido que de gobierno? O sea, que si le salpica a ella o no como presidenta, o sea, es difícil, porque podría haber que, claro, ella puede decir que se trata pues de una sola persona pues que actuó de mala manera, pero que no afecta, que no la vaya a afectar a ella. Digamos que sea un funcionario público, sea un funcionario del partido, la afecta de cualquier modo dado que es su partido, pero es todavía peor cuando es un funcionario público, ¿no? Finalmente, digamos, los funcionarios públicos, por lo menos los de responsabilidad política, tienen una doble responsabilidad, la responsabilidad penal y la responsabilidad política. En este caso la responsabilidad es esencialmente penal. Claro, y además es curioso, ¿no? Todo lo que se ha podido conocer de este caso y a raíz de las investigaciones, como pues había un exgerente, Pedro Barusco, dice que se reunían en hoteles para discutir los detalles de las donaciones. O sea,
Yo creo que es un caso que se va a saber y va a traer cola durante todo el año. No, y además, aunque todo parece indicar que la mayor parte del dinero mal habido fue a cubrir gastos de campaña y funcionamiento del partido, también hay indicios de que una parte de ese dinero se ha ido a enriquecimiento privado. O sea, no lo hizo solo por el partido, lo hizo también para su bolsillo y el bolsillo de su cuñada y de su mujer, según las investigaciones. Muy bien, nosotros vamos a seguir con Brasil, ya que cientos de indígenas acamparon ante el Congreso para reclamar sus tierras. Llegaron poco después del amanecer con tiendas de campaña a instalarse en el césped de la explanada de los ministerios de la capital. Cientos de indígenas y miembros de un movimiento de campesinos montaron un campamento frente al Congreso Nacional en Brasilia para exigir una reforma agraria y la demarcación de sus tierras. Las tribus indígenas se oponen principalmente a un proyecto de ley que transferiría decisiones de demarcación de tierra del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, lo que según afirman pasaría por encima de sus derechos. A su vez exigieron celeridad en juicios por tierras que tramitan desde hace varios años. Esta marcha se desarrolló de manera pacífica, pero produjo un caos de tránsito en el centro de la capital. Los organizadores de la movilización explicaron a periodistas que los indígenas que proceden de diversos puntos del país permanecerán en Brasilia hasta el jueves próximo y que en el resto de la semana tendrán reuniones con autoridades del gobierno y del Parlamento a fin de plantear todas sus demandas. Bien, nos vamos a Argentina. Las autoridades han encontrado un arma perteneciente al fallecido fiscal Alberto Nisman en casa de su madre. Este hallazgo añade incógnitas al caso. El hallazgo de un arma a nombre del fallecido fiscal argentino Alberto Nisman en casa de su madre incrementó la polémica sobre la investigación de su muerte, que casi 3 meses después sigue sin aclararse. Mientras continúan los cruces entre la querella, la investigación oficial y el gobierno, Sara Garfunkel, madre de Nisman, informó a la justicia que su hijo había dejado el arma guardada en su casa sin que ella lo supiera. Declaró que la encontró hace 11 días entre las pertenencias que éste guardaba en su domicilio durante unos pocos meses que vivió con ella. La pistola de calibre 22 es idéntica a la que el técnico informático Diego Lagomarsino le dio a Nisman el día antes de ser encontrado muerto y se sumó a las otras pruebas de la investigación. Apenas se conociera esta noticia, la jueza y exmujer del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, se mostró sorprendida por la revelación y aseguró que el hallazgo cambia el escenario de la causa. Sin embargo, para Viviana Fein, cuya labor es cuestionada por la querella, aseguró que no modifica la investigación y que se sigue trabajando para determinar si su muerte fue suicidio, homicidio o suicidio inducido. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa. Vamos a regresar con información de Turquía. El presidente Erdogan arremete con todo, esta vez amenazado con expulsar a más de 100.000 armenios de su país. Regresamos.